La energía es información. Vale. ¿Vale? Sí. ¿Has sido violado tú? ¿Tú has violado? ¿En tu familia han violado? ¿En tu familia han sido violados y esa información ha formado parte del cuerpo energético, de la célula, etcétera? O a ti te ha llegado. ¿O es una violación? Estamos hablando de conceptos. O sea, Claro. puedo definir lo que es la violación. A lo mejor simplemente alguien ha entrado en mi casa y yo me he sentido violado. O no tú has- es una violación física, puede Claro. ser otro tipo de violación. Entonces, claro, hablamos de frecuencias de energía. Bueno, El cuando balón. recibimos esa información que es dolorosa, ¿vale? Sí. O que no podemos gestionar, nuestro cuerpo, ¿qué hace? La almacena, ¿vale? Y la almacena en forma de, el concepto que usamos en la etioterapia es SAC, S-A-C, que serían las siglas de sistema autocompensado. Resumiendo, un SAC es esa información, que al fin y al cabo es energía, que es al final una vibración, que se queda guardada, se queda encapsulada en dentro de la célula, vibrando a una frecuencia determinada, y se queda ahí, pues digamos que guardada. Trabajamos con los 3 estados de la materia: el físico, el biológico y el psíquico. Y la información muchas veces puede estar ahí, pero a veces esa información es heredada. Proviene de experiencias que no son personales. A lo mejor son del inconsciente colectivo, son de la familia. Señores y señoritas, ¿dónde está mi cámara? La que tenés adelante Esta, ¿no? tuya. La primera. Vale. Señores y señoritas, hoy les presentamos a un compañero, amigo, persona especial que viene a hablarnos de un tema cual nosotros no controlamos nada. Toni Cañellas, lo he dicho bien, ¿verdad? Presente. Le presentamos a este señor mágico, extraordinario, un ser que está en este mundo con nosotros y que va a hablar de un tema que para nosotros dos es una de las cosas a que más le damos vuelta, que es la espiritualidad, y nos va a hablar exactamente de la etioterapia. Buenas, Toni, ¿cómo estás? Bien hallados. Muy bien, la verdad. Un poquito nervioso, es mi primer podcast. ¿Sí? Sí, Bueno. aunque he tenido alguna entrevista en radio, pero bueno, en este formato es el primero. Bueno, poco a poco hay que ir entrando, ¿vale? Esto es el futuro, ¿eh? Ahora con 2 camaritas, con un ordenador y grabando un poco de sonido se pueden hacer un montón de cosas. Toni, yo para empezar este podcast me gustaría que tú explicaras a los seres como nosotros qué es y en qué consiste la etnoterapia. ¿Cómo repite? Etioterapia. Ay, etioterapia. Etioterapia, ¿vale? Explicado para personas que no tengan ni idea de lo que es. Por favor, haznos un... Bueno, etioterapia, si nos vamos a la propia palabra, es una terapia, y etio es el origen, ¿no? Si nos vamos a buscar en el diccionario, etio, bueno, creo que en el diccionario viene del origen, ¿no? Entonces, la etioterapia es una propuesta para sanar y trascender nuestras memorias, ¿vale? Es la terapia del etios, del origen, de la causa original, ¿vale? Okay. Es una propuesta que trae actual, ¿vale? No sé exactamente cuántos años llevará en vigor, pero bueno, proviene de Francia, propuesta por el doctor Patrick Latour. Pues no sé si llevará 40 años trabajando en ello, ¿vale? Y al fin y al cabo es una terapia corporal, ¿vale? Con su base, con su empirismo y su trabajo detrás de ello. El doctor Patrick Latour pues hace esta formación, lleva años haciendo esta formación en Francia, y de unos años acá pues digamos que lo introdujo en España, ¿no? Y hay una escuela ahora mismo en Santander que se encarga de la formación, ¿no? ¿En esa escuela es donde tú has estudiado o estás estudiando? ¿No? Estudié la etioterapia y donde continúo pues haciendo posgrado, donde estoy también implicado de monitor con las siguientes promociones y bueno, profundizando y creciendo también con la etioterapia. En la etioterapia vamos a trabajar las memorias, ¿vale? Cuando digo trabajamos las memorias, me refiero a esa información que ha quedado guardada en el cuerpo, ¿vale? No me refiero al recuerdo consciente que tenemos, ¿vale? Es la memoria.
Y el cuerpo guarda memorias de todo lo que nos ocurre. Podemos llamarlo eso memoria física. Yo pregunto desde la ignorancia y desde una persona. Esas son las preguntas que haría la gente fuera. ¿Estamos hablando de la memoria física, muscular física, o también es una memoria...? Estamos hablando de información. Vale. ¿Vale? La energía es información. Vale. ¿Vale? Y aquí podemos hablar de diferentes autores que han trabajado sobre el tema, porque Patrick Lactois lo que ha hecho ha sido un compendio de diferentes estudios y técnicas, y él lo ha juntado todo, dándole una coherencia, y ha creado la etioterapia, que al fin y al cabo es una terapia presencial, corporal, física. ¿Vale? No es una terapia a distancia. Ni es a distancia, ni es psicológica, ni es mental, no hay magia por medio. ¿Vale? No es corporal. Es corporal. Es física. Es física. Y estamos hablando de una memoria. De una memoria. Memorias que son diferentes a los recuerdos. Los recuerdos, al fin y al cabo, son una interpretación subjetiva de las memorias. ¿Vale? No se trata del evento en sí, sino de nuestra vivencia personal de esa información que obtenemos. ¿Vale? Bueno, por poner un ejemplo, a mí me gusta mucho poner ejemplos. Sí, a mí me gustan los ejemplos también. Si vemos un balón que cruza una línea, ¿sí? Es un hecho objetivo. Balón que cruza una línea. Luego, si nos vamos a la subjetividad, pues habrá algunos que griten ¡gol! Y se alegren y creen un sentimiento, una experiencia positiva, y hay otros que se vengan abajo joder, porque nos han metido el gol. Porque nos han metido el gol. Entonces ahí hay un hecho objetivo, ¿vale? Es información, y una experiencia que se ha creado, ¿vale? Para unos puede ser positiva, para otros negativa. Así como gestionemos nosotros la información, pues esa información puede pasar a formar parte de nuestra experiencia y hacernos crecer, o si es una información muy dolorosa o es una información que no comprendemos, y aquí pues podríamos meternos también en teoría de la psicología del desarrollo, ¿no? Sobre todo a nivel infantil, ¿no? Que es cuando se crean la mayor parte de nuestros traumas. Pues si es una información que es muy dolorosa o es una información que no podemos gestionar, y todo lo gestionamos a través del cerebro, ¿vale? En la etioterapia tenemos al cerebro como un concepto de... el cerebro sería nuestra forma de distribuir la información, ¿vale? Y bueno, a nivel práctico, en la etioterapia trabajamos con el cuerpo, pero nos saltamos el cerebro para que no haya esa interpretación subjetiva. Vale. Bueno, me he perdido por lo que estaba diciendo. Bueno, cuando recibimos esa información que es dolorosa, ¿vale? O que no podemos gestionar, nuestro cuerpo, ¿qué hace? La almacena, ¿vale? Y la almacena en forma el concepto que usamos en la etioterapia es SAC, S-A-C, que serían las siglas de sistema autocompensado, ¿vale? Resumiendo, un SAC es esa información, ¿vale? Que al fin y al cabo es energía, ¿vale? Que es al final una vibración, ¿vale? Que se queda guardada, se queda encapsulada dentro de la célula, ¿vale? Vibrando a una frecuencia determinada, y se queda ahí, pues digamos que guardada, ¿vale? Es un método de supervivencia. Todos hacemos SACs porque es una forma de poder continuar con la vida, ¿vale? Pues no poder enfrentarnos o gestionar en ese momento esa información. Vale. Yo tengo una pregunta con respecto a esto, que es, claro, esa información almacenada a lo mejor está guardada durante mucho tiempo. Correcto. Pero, es decir, me imagino que es como un gatillo, ¿no? Si alguien lo acciona sin saber que lo está accionando, es que no lo veo. Si alguien lo acciona, o sea, eso puede salir y generar un conflicto, correcto, digamos. Aquí, claro, para explicar la etioterapia en poco tiempo tendría que hablar de muchos conceptos y a veces profundizar en ellos, ¿no? Pero aquí podemos hablar de la frecuencia, ¿no? Digamos que estamos rodeados de ondas. Ajá. Ondas de radio, ondas de luz, constantemente nos atraviesan, ¿vale? ¿Qué hace que yo detecte una onda de radio? Pues que tengo un sintonizador que sintoniza con esa onda concretamente, ¿vale? La onda que está en el espacio, ocupándolo todo, cuando entra en contacto con la materia, pasa a hacer vibración.
y no somos agua, ¿no? Y por eso... Ahí también entramos hay teorías. En la teoterapia también trabajamos, estudiamos esta parte. Entonces, cuando esa onda forma parte, o sea, toma contacto con el cuerpo y pasa a ser una vibración, pues tiene una frecuencia determinada. Como bien dices, esa información, esa frecuencia está dentro de nosotros. Si hay cualquier detonante externo que vibra en la misma frecuencia y coinciden, nos hace, bueno, como bien has explicado, pues como un gatillo, nos hace como saltar. Y claro, cuando es información que no tenemos gestionada correctamente, bueno, pues puede hacer que se despierten en nosotros instintos, emociones, experiencias, sí. sensaciones, sí. Entonces dirías, por ejemplo, que, a ver, sin entrar en teorías conspirativas ni nada, o sea, vos dirías que todas las antenas, todas las ondas, inclusive nuestros teléfonos móviles nos afectan de esa manera como para activar algo dentro de nosotros, si no está trabajado. O sea, es lo que estoy entendiendo, ¿no? Es como para... Porque al final si todo son ondas, o sea, yo por ejemplo, si pongo... No lo sé, te lo pregunto, pero no lo sé. Si pongo el microondas, eso también son ondas. Nos explican en la teoterapia que las fuerzas fundamentales de la vida, en las que se sustenta la vida y son comunes, es la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, ¿no? Que todo esto corresponde a átomo, la fuerza de la gravitación y las fuerzas electromagnéticas. O sea que no podemos separar eso de la vida. Luego está en nuestra coherencia, que aquí es lo que intentamos hacer con esta terapia, ¿vale? Intentamos que la información adquiera una coherencia, como en la terapia dice, en los 3 estados de la materia. En el estado físico, en el estado biológico y en el estado psíquico. Cuando conseguimos que haya una coherencia en los 3 estados, conseguimos que esa información pase a nuestra experiencia personal y nos nutra, evolucionemos, crezcamos, ¿vale? Si no somos capaces de hacerlo, pues esa información se queda ahí, encapsulada en un sax y, bueno, puede ser que en algunos momentos resuene con otras informaciones que vienen del exterior y nos impidan, nos bloqueen, tengamos procesos, enfermedades, dolores, situaciones que nos impidan, bueno, seguir creciendo o llevar una vida funcional. La teoterapia es un método lógico, ¿vale? Y cuando digo lógico es porque en la hora de trabajar interpretamos de manera objetiva la dinámica del pulso, ¿vale? Que el pulso contiene la información, ¿vale? Y aquí podríamos hablar de qué está compuesta así a grandes rasgos la etioterapia. La etioterapia está compuesta, el profesor Patrick Latour trabajó con Brinet, que era otro médico científico que también había trabajado con el profesor Bourdois, el profesor Noguier, bueno, que fueron, no sé si alguno de estos personajes fue el padre de la auriculomedicina, creo, o de la etiomedicina también, porque la etio trabajamos con la auriculomedicina, ¿vale? Es la expresión de puntos emocionales en la oreja, ¿vale? Trabajamos con los campos energéticos, ¿vale? Auras, chakras, todo eso. Sí, eso sería en la parte oriental, ¿no? En la parte de medicina occidental es vórtices energéticos, que les han llamado los científicos de aquí, por no querer a lo mejor irse a esa parte más, no sé si es espiritual o holística, pero bueno, son vórtices más energéticos. Chamánica, ¿no? Más... Sí, correcto. Entonces trabajamos con los vórtices energéticos, los campos energéticos, la auriculomedicina. Y trabajamos con algunos conceptos que nosotros usamos, unas tablas, ¿vale? De conceptos, ¿vale? Y aquí podemos meter filosofía, a Kant o a esto, porque trabajamos con el concepto, ¿no? El concepto para mí es algo, creo que importante, porque es algo que es, bueno, nos concierne a todos, ¿no? O sea, al final, esta propuesta, ¿no? de sanación se basa mucho en algo científico más que esotérico, ¿no? Correcto, es que es totalmente científico. Es que aquí no hay magia ni hay esoterismo. O sea, igualmente, ¿dirías que todo esto que estás aprendiendo son hipótesis o es algo que ya está probado y demostrado que funciona? Hipótesis, hostia, yo tendría que indagar, profundizar en la palabra hipótesis, que es lo que conlleva. Para mí hay una realidad, ¿vale? Una experiencia personal, experiencia que veo en otras personas y cada cual tiene que poner su baremo, ¿no? La etioterapia es algo que
actúa, que trabaja, cada uno tiene que ver su resultado, porque también es algo difícil de valorar a bote pronto, porque hay informaciones que tardamos mucho en gestionar dentro del cuerpo y tardan en resolverse. Y dentro del cuerpo trabajamos con la información, con la energía, todo esto está fuera del tiempo y del espacio. O sea que hay cosas que se pueden solucionar o se solucionan casi ipso facto, y hay otras que se tardan en gestionar, en metabolizar. Al fin y al cabo, con la teoterapia, estaba hablando antes que trabajamos con los conceptos, que trabajamos con unos filtros, ¿vale? Que son de unos colores determinados, porque el color es una frecuencia, ¿vale? Y también nos ayudan a sacar o a desvelar cierta información. Y trabajamos con el último que se incorporó a la técnica, digamos que le dio la coherencia a la técnica, fue un filósofo, creo que era matemático, Lupasco, que se llama Stefan Lupasco, que fue el que creó unas tablas que le cerraban, ¿no?, la coherencia total de la terapia, y nos ayudan también a gestionar esa información, o al menos a ayudar. En nuestra técnica lo que hacemos es tumbar al paciente en una camilla, ¿vale? Coger el pulso, suele ser el pulso radial izquierdo, ¿no?, por comodidad y por maniobrabilidad a la hora de trabajar, y a través del pulso escuchando ese pulso, interaccionamos con el cuerpo, ¿vale? Y vamos trabajando con las diferentes tablas, los diferentes conceptos, con la oreja, y vamos escuchando lo que nos dice el cuerpo, ¿vale? Lo que hacemos como terapeutas es escuchar qué frecuencias se abren en ese momento dentro del cuerpo de esa persona, ¿vale? Tomando conciencia de esas frecuencias, permitimos que esos sacs, que esa información que está ahí encapsulada, se abra. Y permitimos que esa información empiece a gestionarse dentro del cuerpo, ¿vale? Esa sería la primera fase de la sanación, vamos a decir. Nosotros los psicoterapeutas no curamos, porque curar parece que algo como que tenemos una batuta, o que tenemos una, no sé cómo decir, una responsabilidad, o una dominación, ¿no?, una jerarquía. No. Nosotros ayudamos a que el cuerpo sane. Simplemente somos un instrumento a través del cual escuchamos al cuerpo. Sois un canal más, ¿no? Sí, porque claro, la terapia funciona, con diferentes conceptos, ¿no?, pero sobre todo con la contradicción. La vida es una contradicción. Desde el mismo momento en que naces, ya está programada la muerte. Entonces hay vida y hay existencia, que son cosas diferentes. Pero con la teoterapia permitimos que esa información se abra, que es una primera parte, ¿vale? Que eso se hace sobre la camilla. Una sesión puede durar 10, 20, 40 minutos, lo que sea. Una vez que esa información ha salido y le hemos dado una coherencia a esa información, dar una coherencia es tomar conciencia de que eso está ahí, ¿vale? No hace falta profundizar en darle una respuesta lógica conscientemente, un discurso. Eso forma parte más del ego que de la información. ¿Vamos a hacer un cut un momento aquí? ¿Sí? ¿O le dejamos seguir hablando? No, ves que me No, hablo hacer un y cut, me hacer un cut. enrollo. No, está bien. Vale. Igual. Esto me parece muy interesante, porque recientemente yo me hice una limpieza energética, como bien lo sabes, y una de las cosas que más me sorprendió es que no había como una necesidad, o sea, sí, de ponerle conciencia a la cosa que había pasado y que le buscara, que lo interiorizara a lo mejor, pero que no había que hacer nada más, ¿vale? Como que no había que buscarle más lógica, que no había que buscarle un sentido, y esto por una parte me relajó, pero por otra parte me sorprendió, porque normalmente en la terapia intentas siempre buscarle la lógica humana de la mente para solucionar el problema. Y que hay una manera de poder solucionar traumas sin necesidad de darle más vueltas, sino está solucionado. Que luego se va a trabajar, que luego van a pasar cosas, que luego tal. Eso me sorprende.
Eso me sorprende muchísimo. Yo soy de tu misma creencia, ¿vale? Porque sí que es verdad que a veces, para mí, en mi caso, cuando voy a terapia y pruebo diferentes tipos de terapia, necesito como primero ser consciente, ¿no? De qué me está pasando, después ser consciente de dónde viene eso, porque creo que si no encontrás la raíz del problema, es como que a lo mejor se puede volver a repetir. Hay que, al final las malas hierbas las arrancás de raíz completa. Y, y a mí me gusta saber y entrar en el problema, digamos. Por ejemplo, la otra vez fui a hacerme hipnosis, ¿vale? Yo tenía ciertos pensamientos extraños y me hicieron una hipnosis para llegar al momento en donde se ocasionó ese conflicto, ¿no? De dónde provienen esos pensamientos. Y creo que ahí se puso mucha luz y mucha conciencia sobre eso. Al final también poniéndole palabras y nombrándolo. Pero entiendo que también haya terapias que puedan sanar sin necesidad de poner nombres o etiquetas como habías dicho antes. Me parece muy interesante y curioso. Ayudar a sanar implica una comprensión profunda de para qué enfermamos, ¿vale? Y una aceptación, ¿no? del camino que nos lleva esa enfermedad. Tengo claro que muchas patologías o muchos problemas nos pueden ayudar a través de un camino así, ¿no? Pero con la etioterapia buscamos una coherencia porque trabajamos con los 3 estados de la materia: el físico, el biológico y el psíquico. Y la información muchas veces puede estar ahí, pero a veces esa información es heredada. Proviene de experiencias que no son personales. A lo mejor son del inconsciente colectivo, son de la familia. Se han transportado de generación en generación, ¿vale? Ahí están los campos energéticos o no sé qué, tengo por ahí el nombre apuntado, de RAID, que no me acuerdo. Bueno, campos energéticos. Bueno, tampoco hace falta que Sí, hoy... registros acásicos, todo ese tipo de... Sí, y esa información está ahí, también nos afecta, ¿vale? Hay sufrimientos de la humanidad y nosotros trabajamos con los 7 sufrimientos de la humanidad que compartimos toda la humanidad. Vale, ¿y cuáles son? ¿No los nombras? Bueno, están por ahí. Son como los 7 pecados. Están por ahí. Los tengo por ahí en tabla. Le he ¿no? Pero pillado, bueno, le he pillado. Son frecuencias de información, Sí, ¿vale? sí. Pues no sé, el abandono, El abandono. por ejemplo, El desamor... Bueno, el desamor sería abandono, ¿no? Bueno, no lo sé. Era- no me lo sé era- de memoria porque son muchos conceptos. Va, La falta de abundancia, ¿no? Eso... abandono es uno. Eso lo tengo claro. No sé. Luego, abandono, envidia. No. Pero esos son los No. pecados. Esos son los Eso Eso Déjalo, yo creo que son cosas diferentes. Déjalo, Vale. me estoy metiendo. Pregunta. Estoy Ahora después hablando los de miramos. Vale, dame un segundo. Esto lo vas a tener que cortar, señor editor. Pero no se ve la mesa. No es por eso. ¿Qué pasa? Interferencias. Vale. Editor, volvemos acá. Voy a hacerle una pregunta, si te parece bien. Sí. Vale, vos acabas de decir que a nivel, o sea, familiar, hay cosas que heredamos. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Te quiero preguntar si esta terapia también acepta o entiende que vos a lo mejor has podido vivir una vida pasada o ciertas situaciones en otro espacio-tiempo que también puedan llegar a afectarte. No sé si entran dentro... Y la etioterapia, dentro de la etioterapia, que es una teoría bastante amplia, también mezclamos algo de etiosofía, ¿vale? Que es etioterapia mezclado con filosofía. Entonces hay ahí conceptos que a mí se me quedarían grandes de poder explicar o incluso de poder asumir, ¿no? Yo sí creo realmente en esa energía, al fin y al cabo. Yo sí creo. Pues hay energía, no sé, de alma, tampoco sé hacer una diferencia de espíritu, alma y tal, pero sí creo que hay una energía, ¿no? De donde provenimos y traemos una información. Aquí dentro de la teoterapia, como trabajamos con el mundo físico, biológico, psíquico, pero digamos que me va a costar trabajo explicarlo, ¿vale? No te Digamos que preocupes. hay un mundo Sí. informe,
¿vale? Y cuando digo informe, que es una palabra, no sé si viene del francés o tiene traducción, pero bueno, hay un mundo informe que digamos que es de lo absoluto, donde está toda la información, ¿vale? En el momento en que esa energía, esa información pasa cierta barrera, no sé si es espiritual, de mundos o tal, y viene a nuestro mundo y se ancla físicamente en nosotros, ¿vale? Se produce esa conexión de lo vertical con lo horizontal, ¿vale? Y ahí surge, pues no sé si es la experiencia o surge el aprendizaje, surge la transformación, ¿no? Como estaba diciendo antes, cuando hacemos el trabajo en la camilla, ahí hay una primera parte, ¿no?, de comprensión, ¿vale?, que nosotros podemos testar como etioterapeutas y nuestro trabajo llega hasta ahí. Y con el pulso y con los filtros y con estas cositas que he explicado podemos corroborar de que ha habido una comprensión del cuerpo, ¿vale? Y hasta ahí nuestro trabajo. Una vez que el paciente se levanta de la camilla, hay un segundo trabajo, ¿vale?, que es de metabolización de esa información, de digestión, ¿vale?, que puede durar, pues, desde horas, días, semanas, meses. Y una vez que ese paciente ha gestionado esa información, lo que debe de ocurrir, si todo es idóneo, es una aceptación de esa información, ¿vale? Y esa aceptación, con esa aceptación desaparece la lucha y aparece el sentido, ¿vale? Y eso ya forma parte del propio paciente. Vale, pero a ver, tiene un poco de lógica, ¿no? Si nosotros somos capaces de almacenar información que nosotros no conscientemente lo hemos hecho, también no conscientemente podemos deshacernos de esa información. Hablas de conciencia y aquí hemos dicho que trabajamos obviando al cerebro. Nos saltamos el cerebro, que lo tratamos como si fuese un ordenador, como un sistema de gestión de la información. Por eso yo trabajo con el pulso. Porque el pulso, que está enervado por el sistema nervioso simpático, que donde el cerebro no puede influir. Entonces, yo hago la sesión de etioterapia, no necesito hablar con el paciente. Yo escucho el pulso, escucho lo que su cuerpo me dice. Puedo compartir información que me sale para ver si al paciente le resuena, porque esa memoria de la que estamos hablando celular esté también asociada a un recuerdo que él tenga. Pero también puede ser que no, porque no tenga recuerdo, porque sean informaciones que vienen de otro lado o pues simplemente era muy pequeño y no tenía información, no tenía conciencia real de esa información. Pero nosotros escuchamos al cuerpo, entonces esa conciencia nos la obviamos. Nosotros ayudamos a que esa información salga y el paciente tiene que hacer esa digestión que está en todo su potestad en decir, hostia, ¿qué me ocurre? Hostia, ¿esto dónde me viene? Hostia, esto no lo quiero. Y bloquearlo y volverse a quedar ahí encerrado. Porque a lo mejor no está preparado. Bueno, no está preparado o no quiere pasar a esa acción. Bueno, no puede a veces también. O no puede. Bueno, dentro de la etioterapia partimos de la base de que toda la información que está ahí en ese momento sale es porque el paciente está preparado para sacarla. Si es verdad que nosotros testamos muchas veces si se puede compartir verbalmente con el paciente o no. A veces a lo mejor no necesita o no es capaz de gestionarla. Claro, vos recibís una información que viene a través del pulso, pero en parte también es canalizada con algo más, digamos. Ahí ya no me podría meter yo. Canalizada, no sé si canalizo. Yo escucho el pulso. Para mí es objetivo. Yo escucho el pulso. El pulso me dice sí, el pulso me dice no. No tengo un diálogo con el pulso. Yo... No, pero al final. Pero yo escucho el pulso. Pero al final a vos te llega una información y eso lo ves a través de palabras en tu mente y lo ves a través de imágenes. No uso palabras en mi mente, uso unas tablas con conceptos que ya están testados, que hay un trabajo previo. Antiguamente el trabajo de la etioterapia se hacía con muchas más frecuencias, con muchos más filtros, o sea que la información era mucho más tedioso sacar esa información. Todo ese trabajo a lo largo de los 40 años que lleva Patrick se ha ido concentrando y hay unas tablas ya. Claro, entonces por ejemplo, de trabajo. si el pulso no se hace tuk-tuk, es por ponerte un ejemplo así random. En la tabla significa cierta cosa. Bueno, digamos que yo estoy con la tabla delante y hago y señalo un concepto y si el pulso me dice que sí, ese es el concepto, por decirlo así. Vale, pero estamos hablando de concepto y de información. Me puede salir el concepto de violación. Y puede ser. Sí. ¿Has sido violado tú? ¿Tú has violado?
¿En tu familia han violado? ¿En tu familia han sido violados y esa información ha formado parte del cuerpo energético, de la célula, etcétera? O a ti te llega O es una hablando- violación. Estamos hablando de conceptos. O sea, Claro. puedo definir lo que es la violación. A lo mejor simplemente alguien ha entrado en mi casa y yo me he sentido violado. O tú no has- es una violación física, puede Claro. ser otro tipo de violación. Entonces, claro, hablamos de frecuencias de energía. Entonces, por eso es difícil interpretar y darle una historia lógica, coherente, porque no estamos haciendo inventiva ni creando nada. Estamos simplemente identificando frecuencias de información. Y a raíz de ahí damos permiso en el cuerpo para que esa información se abra y Claro. sea el paciente el que tiene que digerirla y aceptarla, que aceptarla no es conformarse con ella, ¿vale? Es algo más profundo. Y luego, después de la aceptación, ocurre una mutación dentro del propio cuerpo. Y ahí es muy bonito porque entra ya aparte también la epigenética, entran los vórtices energéticos, el canal, ahora me sale, el líquido cefalorraquídeo, Sí. ¿vale? Donde se crean proteínas, donde se crea todo esto, porque hablamos de información. La información es energía, la energía son electrones en movimiento. Entonces basta que esa información, esa energía, esos electrones que se mueven, pues se mueva de un lado a otro para que en vez de una molécula de una cosa se cree otra molécula de otra y eso a su vez, bueno, desencadene una cadena, porque valga la Sí, redundancia, y se cree una enzima en el cuerpo que produce una cosa, que produce otra. Ahí hablamos de lo biológico, ¿no? Que comunica los dos estados, el estado físico y el estado psíquico. Se encuentran en el estado biológico del cuerpo. Yo creo que quedó bastante claro, ¿no? Sí. Que se entiende bien. Yo quería preguntarte, perdón, Moritz. No, no. Claro, vos antes hablando afuera de cámaras dijiste que trabajas en urgencias, ¿no? O sea, ¿esto de la etioterapia vino antes o después de estar trabajando en un hospital? A ver, yo soy enfermero por intuición, no por vocación. Uy, yo desde un pequeño... Un momento, explícame eso. ¿Cómo es eso? Esto tarda unos años en deducirlo, ¿no? Y aprendiendo de mí. No soy médico por vocación, Enfermero, sino enfermero. por enfermero, sino por intuición. Intuición. O sea, yo tenía una conciencia durante mi infancia Mm. y puedo tener, pues yo qué sé, experiencias, formas de ver la vida, situaciones, y de pronto pues me atrae una ambulancia. Digo, hostia, me gusta, no sé, eso lleva a la gente que está enferma y le ayuda. Hostia, me gusta, me llama la atención. Bueno, eso que fue una imagen que yo vi de pequeño, como que me lleva a decir, hostia, yo quiero ayudar a la gente, Mm. quiero ayudarla. Pero ¿cómo puedo ayudar a la gente? Hostia, pues se me ocurre que la sanidad es una forma de ella. Mm. Claro, pues mi conciencia no conocía más allá que la sanidad de lo que es un médico y un enfermero. Pues digo, bueno, pues voy a estudiar enfermería. Y decidí estudiar enfermería, no medicina, porque también con 14 años recuerdo la situación de decir, tengo 14 años, llevo más de la mitad de mi vida en un colegio, digo, tengo 14 años, yo soy de la EGB, digo, todavía me queda por hacer primero debut, segundo debut, tercero debut, COU, y luego si quiero estudiar una carrera, 4, 5, 6, digo, me quedan todavía 8, 10 años que estudiar aquí con 14 años, digo, estoy ya cansado del Y colegio, de 5 la años institución. de... Y entonces dije, ¿qué es lo que puedo estudiar? Que sea práctico, que ayude a los demás y que sea más enfermería, porque eran menos años que estudiar medicina. Pues por eso estudié enfermería, por decir, intuición, quiero ayudar a los demás. ¿Cómo puedo? Pues me hago enfermero. Ahora, no fue vocación. Yo no tengo esa sensación de que fuese algo de vocación. Fue por intuición porque quería ayudar a los demás. Si yo en ese momento llego a entender que hay otra forma de ayudar a la gente, con terapias, con psicoterapias, con, no sé, etioterapia, pues a lo mejor hubiese estudiado otras cosas. Pero en ese momento lo que yo tenía, mi conciencia llegaba a eso. Yo la etioterapia la he conocido mucho después. La etioterapia la conocí, pues bueno, pues mi mujer haciendo un curso también donde se reunían y hacían cosas, pues la propia profesora le dijo, bueno, tú este problema que tienes que hacer etioterapia con esta persona. Claro, mi mujer quedó así un poquito, no sabía lo que era, no sabía de qué le hablaban, simplemente fue a la consulta y le gustó. Y cuando lo vivió, me dijo, Tony, tienes que venir a probar esto. Yo dije, yo me puedo definir como un hombre buscador. O sea, en ese aspecto me gusta buscar, me gusta
buscar cosas, no sé, alternativas o en la vida, ¿no? Explorar. Y dije, pues voy. Cuando fui, tuve una experiencia sobre la camilla que yo dije, a ver, ¿cómo puede ser que esta persona que no me conoce de nada simplemente me coja de la mano y empieza a decirme cosas que yo he tardado varios años en ir descubriendo de mí mismo? Y he tenido que ir a psicoterapia, y he tenido que ir a grupos de trabajo, y he tenido que explorar y profundizar. Y digo, hostia, pues para mí eso, no sé, me gusta. Y le dije a la persona, digo, alucino con esta sensibilidad, con esta capacidad, con este don, no sé qué es, magia, no sé si es chamanismo, no sé lo que es, digo, pero alucino con esto que haces, digo, me encanta. Digo, me encanta este don que tienes. Y me dicen, no, tranquilo, aquí no hay ningún don. Esto es algo empírico, esto se estudia y esto se aprende. Digo, ¿cómo? ¿Que esto se estudia y se aprende? Digo, ¿dónde? Y a partir de ahí, pues, me investigué y fui a formarme. Tengo una pregunta relacionada con esto y me encantaría que te mojaras un poco, ¿vale? Pero la gente que viene acá normalmente no se moja, no dice, ¿qué crees que es más efectivo? ¿La etioterapia o ir al médico convencional? Yo me mojo, vamos, a mí no me importa. A ver, considero que la medicina actual está desactualizada, ¿vale? Para mí la medicina perfecta sería una mezcla de la medicina occidental con la oriental, ¿vale? La oriental, bueno, la etioterapia también, que puede coger parte, ¿no?, por esa energía, esos chakras y tal, tienen una visión más holística del sistema humano. La medicina occidental sí está muy bien para lo que yo trabajo, que a mí me nutre como persona por querer ayudar, ¿no? Porque estoy en urgencias y si alguien viene con un infarto, pues sé lo que tengo que hacer con las herramientas que tengo a mano, pues para intentar ayudarlo. O si viene con una herida, pues sé cómo suturarla, cómo cerrar, hemostasia, etcétera, etcétera. Entonces, esa medicina occidental, o sea, nos ha llevado a donde estamos. Está de puta madre. Vamos, nos salva vidas en muchos momentos. Y una persona que viene por un accidente y tiene que ir directamente a quirófano, pues perfecto. Le van a poder salvar la vida con suerte, ¿no? Pero no lo soluciona todo. Hay muchos problemas, enfermedades, cronicidades. Hay muchas cosas que la medicina actual pone parches con medicación. Y considero que ahí detrás pues podemos abrir otro melón de la industria farmacéutica o de la alimentación, ¿no? De querer realmente ayudar o intoxicar al pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, creo que hay que vivir en coherencia, ¿vale? Y esto sería apropiarme con la etioterapia. Yo creo que hay que vivir en coherencia y mirar por la salud a nivel global, desde muchas cosas, ¿no? Desde la alimentación, desde los ciclos de vida, el sueño, la luz solar, etcétera, etcétera, y ser consecuente, ¿no? Y a partir de ahí, pues evitar pues intoxicarnos con medicamentos, por ejemplo. Que es verdad que si yo tengo un corte, pues voy a ir al médico a que me suture, o voy a ir al enfermero a que me suture. Si tengo algo, si tengo un problema a lo mejor de ansiedad, pues el médico solo sé que me va a dar una pastilla. A lo mejor hablar con un psicólogo me puede ayudar. Con un terapeuta me puede ayudar a ver de dónde viene esa ansiedad, qué estoy gestionando mal en mi vida. A ver, está claro que las enfermedades provienen de algo que no hemos sanado, tío. Eso creo que está bastante claro. Sí, y tenemos que tener en cuenta que, bueno, de lo que hablamos, ¿no? Está el mundo físico, vamos a llamarlo el mundo 3D, que es en el que vivimos nosotros, y hay seres humanos que necesitan de esta medicina para poder solucionar, ¿no? Te doy una pastilla, yo sé que esto me va a servir y me va a solucionar un problema en este momento. Nosotros lo llamamos parche porque vemos más allá. Pero tenemos que aceptar que hay seres en este mundo que no están viendo el mundo como lo vemos nosotros. A ver, yo no demonizo los medicamentos. Por eso. Los medicamentos vienen de la naturaleza. O sea, la mayoría de los medicamentos provienen de las plantas. Y las plantas estaban ahí a nuestra disposición desde el origen de los orígenes. Y el ser humano ha sido capaz de investigar o de experimentar en sí mismo, de decir, hostia, que si tomo esta planta me quedo dormido. Hostia, que si tomo esta planta, que si pongo esta planta aquí y fermenta, me da alcohol y luego estoy eufórico. Bueno, es como todo en la vida, ¿no? Exacto. Ahora, se ha creado a raíz de eso una industria, se ha de alguna manera descentralizado la salud, la propia autonomía de la salud de cada individuo, y parece que uno tiene que ir al médico a decirle lo que tiene que hacer. Y los médicos también, pues de alguna manera, pues yo entiendo que su carrera universitaria pues muchas veces está demasiado influenciada
por ciertas élites y ya lo que aprenden son protocolos y a dar Exacto. pastilla, protocolo y a dar Claro. pastilla. Entonces, hay ciertos momentos en que esa muleta, ¿vale? Ujú. Ese parche que puede ser una muleta es totalmente válida y puede ayudar a esa persona a salir del Yo- paso, pero yo- si no hace algo más, se queda solo ahí. Lo que construimos es a un enganche de una pastilla que va a crear adicción, que va a crear tolerancia, que va a llevar a otra pastilla más, o a aumentar dosis, o a desconectarte del mundo, de la realidad, Claro. etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si usamos esa muleta durante un tiempo para ayudarnos y salir del bache y aprender a gestionarlo y buscar otras alternativas, bienvenido sea. Pero claro, también yo, por ejemplo, pues si puedo tratarlo antes con una planta que con una pastilla, pues más natural es. A lo mejor sé que la dosis tiene que ser diferente, o la concentración, o dónde compro Claro. esa planta, o si la hago yo. Bueno, yo etcétera. tengo ahí una teoría, que seguramente viene un poco por mi experiencia de vida. Claro, los seres humanos tenemos tolerancia a ciertas sustancias, ¿vale? Tú puedes tomar una sustancia y que la vas tomando cada vez tienes más tolerancia a esa sustancia. Claro, al crear los químicos que vienen de la naturaleza, ¿vale? Pues me invento un antiinflamatorio más potente que una planta o un jengibre o un cúrcuma, que puede ser igual de antiinflamatorio. ¿Qué pasa? Que te genera una pastilla que es 80 veces más fuerte. Ahora necesito esa pastilla, cuando antes con unas hierbas ya el cuerpo tenía suficiente, ¿no? Es mi punto de vista. Más que nada porque mi cuerpo ha generado mucha tolerancia a muchas sustancias y yo he usado sustancias muy fuertes como muleta, incluso llegar al punto de pensar, o sea, yo me he visto en la tesitura de yo no me veía capaz en un momento de mi vida vivir sin un tipo de medicación. Y poder salir de ahí fue una liberación, pero también fue un camino de aceptación, de mucha gestión emocional, de ver de dónde venía. O sea, hubo un proceso Hubo detrás un de proceso eso. muy grande y hubo un miedo muy grande también. Pues con la etioterapia intentamos dar esa coherencia, ¿no? La Ujú. enfermedad viene por algo y vamos a gestionar para que sea el propio individuo que sane, ¿no? Ujú. Como he dicho antes, no curamos. Parece que curar viene desde fuera, que alguien nos cura. No. No, Nosotros curamos nosotros. ayudamos a la sanación que viene del propio individuo. ¿Vale? Y el terapeuta simplemente es, en ese momento, el contraste, es la contradicción que ayuda a que esa información emerja. Vale, para llevarlo un poco al terreno llano, porque a algo más entendible, como yo lo estoy entendiendo, es yo tengo una información en mi cuerpo que está ahí encapsulada en energía físico, ¿cómo lo habías llamado lo otro? Biológico, ¿Sí? ¿vale? Que están ahí, ciertas cosas se unen y se encapsulan, ¿no? Y tú, como medio, haces como que eso se abra o se expanda o se mueva de alguna manera, y si tu cuerpo está dispuesto a soltarlo, a sanarlo, que soy yo, mi cuerpo físico es el que hace que esto se sane, si yo estoy dispuesto a hacerlo. Si no estoy dispuesto, evidentemente habrá una reticencia y a lo mejor pues me quedo parte de esa información todavía. ¿Se podría entender así? Bueno, pues, llanamente explicado, sí. Llanamente Yo explicado. sigo explicándote. Mira, nosotros Vale. trabajamos los paradigmas de la etioterapia, ¿vale? Ujú, Que son que todo lo que hay en el universo es información, energía y materia, ujú, ¿vale? Y aquí lo que se estaba hablando, que teníamos que profundizar, ¿no? En el átomo, en el electrón, ¿no? Información, energía y materia. Y luego hay que hablar también que todo es gestionado de forma frecuencial, ¿vale? sí. Que es lo que hablaba de las ondas, que al fin y al cabo es información a diferente frecuencia. Y luego también que esta gestión de lo frecuencial lo hacemos en los tres estados de la materia, ¿no? En el estado psíquico es la información más sutil, ¿vale? La información más sutil. Estado físico es lo que está más anclado en la materia. Y luego el estado biológico, que es el estado intermedio, que está ahí en ambos, entre los dos, Ujú. ¿vale? Esa información que se queda dentro
Si tienes un bloqueo, si tienes algo que te ronda a nivel energético, si no le damos solución, esa información va a ir pasando de un nivel a otro hasta que se va a expresar en el cuerpo físico, ¿no? Una enfermedad es una expresión de algo, ¿vale? Entonces vamos a intentar solucionarla antes de que llegue. Con la etioterapia buscamos la coherencia en esos 3 estados de la materia, ¿vale? Para cerrar el ciclo, porque hay muchas terapias o muchas formas de ayudar a sanar que no tienen en cuenta los 3 estados de la materia y a veces se queda como cojo, ¿no? Hasta que no hay esa comprensión, bajo el paradigma de la etioterapia, no somos capaces de dar esa coherencia para que el cuerpo pueda gestionar la información. Entonces, dentro de la etioterapia no hay una causa-efecto relacionada. Entonces, tú puedes venir a una sesión de etioterapia y lo único que necesita el etioterapeuta es un motivo de consulta, ¿vale? Que es el permiso, el punto de entrada para poder escuchar al cuerpo y escuchar la información que sale. Pero claro, la información que sale, si ponemos la parte mental, a lo mejor no tiene nada que ver con el problema que tienes. Bueno, pues no pasa nada porque como dentro del cuerpo esa resonancia es a nivel frecuencial, hay algo que se mueve. Y a veces esa energía o esa frecuencia está guardada en diferentes puntos, hay diferentes sacs. Y a lo mejor en esta sesión pues se han abierto 1 o 2 los que han sido necesarios para que eso empiece a trabajar. Y una vez que se soluciona eso, pues por decirlo, has subido un escalón en la sanación. A lo mejor no se ha solucionado el problema por completo, pero hay un cambio. Pero ya hay otra mirada, pero ya hay otra posibilidad de buscar otra alternativa o de seguir sanando. ¿Puede ser que en la etioterapia no es necesario tener una visión? Es que estamos hablando de un tema un poco difícil de explicar para nuestros oyentes, ¿vale? Se está entendiendo, pero... Sí, no, se está entendiendo. O sea, para hacer etioterapia no es necesario que yo sea como muy abierto espiritualmente o sea como muy consciente de que hay otras capas, otras energías, que hay otros mundos. O sea, no necesariamente tengo que estar en ese flow. O sea, puedo ser una persona random del mundo que creo en los médicos y creo en los terapeutas y creo en este cuadro del mundo y me puede servir. A ver, la mayoría de mis compañeros, o sea, el creador de la etioterapia es médico. Y la mayoría de mis compañeros o son médicos, o son enfermeros, o son psicólogos, o son gente de la sanidad. No se abre esto a cualquiera pueda estudiarlo, justamente para que esto no pierda la esencia y no se tergiverse. Vale. O sea, hay una coherencia ahí. Yo creo en los médicos, por una parte de la medicina, ¿no? Sí, claro, Sí, el cuerpo lo que físico habíamos está hablado. ahí. Sí. Entonces, la persona que viene simplemente tiene que estar dispuesta abierta a la experiencia y a querer sanar. No tiene que creer en nada mágico, porque no hay nada mágico. Claro, eso es lo que me quiero... Porque hay otras terapias, ¿no? Más espirituales, por decirlo de alguna manera, donde sí necesitas estar más abierto a eso, porque si no, no las puedes trabajar. Aquí en la sesión hay que estar abierto a la experiencia, o sea, tienes que estar y estar presente. Una persona que toma cierta medicación, que por ejemplo en medicación pues antipsicóticos o medicación que puedan alterar el cerebro, pues a lo mejor puede tener, o gente con problemas mentales en proceso agudo, eso sí puede interferir en la sesión. Pero si no... Vale, ¿y interferir en este caso cómo interfiere? Bueno, pues que no haya que nosotros como terapeutas no tengamos una comunicación real y efectiva con el pulso, con el cuerpo del paciente, porque esa medicación pues tiene al paciente desconectado. ¿Y qué pasaría ahí? Bueno, pues o lo hacemos en otro momento, que no haya un proceso agudo, o bueno, tenemos ciertos parches que podemos usar para, por decirlo así, energéticamente anular el efecto de la medicación para poder desarrollar la sesión sin problema. Pero que, como ya te digo, como nosotros trabajamos con el pulso que es objetivo y con nuestro material, desarrollamos la primera parte del proceso, que nosotros comprobamos que es coherente, y a raíz de ahí
la primera fase está completada. Las siguientes fases que forman parte de la persona, ahí puede haber una aceptación o no, puede haber un trabajo más profundo o no, o es un trabajo que se queda parado también. Nosotros cuando pedimos yo cuando hago una sesión, acabo la sesión, le pido a la gente que no se crea nada de lo que le he dicho. Y luego le digo que estén durante un tiempo sin hablar de esto. Y sin hablar es sin poner mente, sin darle vueltas a la cabeza. Esto que me ha dicho a los 6 años con mi padre, no. Olvídate, porque si le das vueltas es posible que energéticamente estés interfiriendo en el proceso metabólico de digestión de esa información y se puede parar el proceso. Entonces es como déjalo estar ahí un tiempo, 1 mes, 2 meses, y luego, después de ese tiempo, pues a lo mejor si quieres puedes indagar un poco, ¿no? Indagar, ¿no? Pero es que si no podemos interferir en el proceso. Es como, no sé, es como pedirle a un piloto de Fórmula 1 que no corra con el coche. No, y teniendo en cuenta que hoy en día vivimos en un plano muy mental. Sí. O sea, yo diría que el 80% de lo que estamos viviendo ocurre en la mente. Sí, y esto que estoy diciendo es mucha gente no lo entiende, pero la mayoría de los problemas y de las cosas que nos ocurren hoy en día empiezan por lo mental. Por lo mental. A ver, a mí me surge la duda porque vos dijiste obviamente que no pongamos mente y tal y que vos trabajás escuchando el pulso, pero yo entiendo que, bueno, también dijiste que la primera vez que vas te tienen que explicar el motivo por el que estoy ahí. No tienen que explicar ningún motivo. Tengo ansiedad. Claro, pero... Ya está. Me duele la pierna. Vale, pero yo, por ejemplo, si ya tengo algo más profundo. Pues o sea, ya veremos lo que dice el cuerpo. Vale, ya pero yo puedo preguntarte por algo específico, concreto y intentar encontrar ese SAC que está relacionado con lo que yo te estoy planteando, ¿no? Porque para mí decirte que tengo ansiedad es muy genérico. Bueno. Sí, pero es que creo que no justamente esa terapia no funciona así. Por eso estoy intentando entender, porque ahora mismo tengo ganas de ir a la terapia, entonces quiero comprenderlo bien para... ¿Cuándo la cita? No, pero a ver, siento que puede ser muy útil. Sí. Pero hay muchas cosas en mi vida que yo creo que están trabajadas. A lo mejor después es verdad que vos me decís, no, esto no está trabajado. Pues ahí me darías una patada en el ego muy grande, porque es como la puta madre, llevo más de 10 años trabajando ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor quedan Bueno, el ego siempre está ahí. Yo creo que no hay que demonizarlo tampoco, ¿eh? No. El ego nos ayuda a sobrevivir y creo que siempre habrá patadas que darle al ego. No, y también es verdad que creemos que trabajamos muchas cosas a muchos niveles y luego cuando de repente nos trabajan cosas, yo lo he averiguado, o sea, me llegó toda la información de esa limpieza energética y cosas que yo pensaba que digo, buah, esto lo tenía ya superado, de repente me dicen, no, es que este bloqueo lo tienes por esto y por esto. Y además, intentando como decirme todo el rato, no, pero puede ser subjetivo porque no tiene que ser exactamente esto, pero lo que me estaba diciendo cuadraba exactamente con una cosa concreta de mi vida, ¿sabes? O sea, cada cosa... Ha habido una que tuve que pensar un poco, me dice esto de los 15 a los 20 años y esta persona ya no está, pero el bloqueo viene por esto, porque había un pacto, ¿no? Y firmasteis un pacto y tal, y tuve que pensar un poco y digo, vale, ya sé de dónde viene. Porque lo tenía como un poco apartado, también fue un poco traumático, ¿no? Porque es una... A ver, esto es a nivel personal, ¿no? Pero creo que la experiencia, la vida, como los vórtices energéticos, al fin y al cabo... que la vida es cíclica, ¿no? Y si tengo un duelo, ¿vale? Soy capaz de vivirlo con una profundidad, con una intensidad en un momento dado, ¿vale? Y puede pasar 1 año, por decirte, y a lo mejor llega esa misma fecha y puedo conectar con esa memoria, con ese sufrimiento, con ese dolor, pero estoy a otro nivel, ¿vale? No es un círculo, sino como una espiral. Entonces puedo conectar cada X tiempo con esa frecuencia, pero yo estoy a un nivel de comprensión, de conocimiento diferente y lo vivo de forma que no va a ser siempre la misma, ¿no? Y sin embargo la frecuencia de ese dolor sí va a seguir ahí. Entonces, al fin y al cabo es como una evolución, ¿no? Entiendo que, claro, según el profesor Patrick Latuar,
homogeneidad Ujú. sería la muerte. Si todo fuese igual, no habría opuestos, no habría contradicción, no podríamos diferenciar qué es una cosa, qué es otra, y si todo fuese homogéneo, sería la muerte absoluta de todo. Claro. Entonces, la diversidad está en la vida. Sí, como siempre se decía, ¿no? Para que podamos apreciar el bien tiene que haber el mal, para que esté el amor está el desamor, los contrastes están para eso. Pero bueno, no trabajamos con la dualidad en No, etioterapia, no no, trabajamos no, con la no, pero era dualidad. para... Pero bueno, que sí, que... Ujú. Bueno, esto no sé por qué venía esto. Pero... ¿Dónde nos hemos quedado? Nos hemos perdido, señores. No pasa nada. Nos hemos perdido. A ver. Bueno, pues mira, seguid voy a leer contándonos algo de aquí, cositas. a ver si encuentro, por decir lo que hablaba antes. A ver, ¿dónde está? A ver, es cierto que le estamos dando vueltas a los mismos conceptos y tal, pero queremos que quede totalmente claro qué es esta terapia, ¿no, Moritz? Y queremos que las personas que anden por ahí perdidas, que no sepan dónde acudir, que Que llamen a Antonio, a Tony Cañellas. acá está, en esta cámara. Ahí está. Después, acerca tarjeta ahí. Aquí está. Girala, así escanean el código QR. Aquí, por favor. Escaneen el código QR. Le pausas el video y escaneas el QR. Igual podemos, pues nos lo puedes pasar y editor. El editor se lo ocurra y busca tu página web. Bueno, si no, la página web es de presentación, Sí, si no, por la el teléfono, por WhatsApp. La vamos a poner abajo en el... Porque Pero- esto es una cosa que tenemos que decir. Solo hay 2 personas en toda Palma de Mallorca que hacen esta terapia aquí. Correcto. Es este señor y una señorita más que no conocemos. Yo, mi compañera Silvia Herrero, que no ha podido venir hoy, pero bueno, que también está abierta a venir, si las condiciones lo permiten. Sí. Y los dos tenemos la consulta en el espacio Amarte, en Palma, ¿vale? Y ahí desarrollamos la etioterapia, que somos 2 etioterapeutas diferentes y bueno, y desarrollamos la misma técnica, la estudiamos al mismo tiempo y los dos fuimos de Mallorca a Santander a estudiarla. Tengo compañeros que desarrollan esta técnica en Madrid, en Valencia, en el norte, en Barcelona, Vale, Galicia, pregunta. País Vasco, Santander. ¿Fuisteis juntos? Fuimos juntos, sí. Ahora, Pero nos habíamos conocido como compañeros en el hospital Ah, y también compartimos sentimientos Inquiet- comunes respecto a otra Inquietudes. mirada de la salud y dijimos, cuando yo descubrí esto, justamente ella también había sido paciente de etioterapia y conoció la terapia casi al mismo tiempo que yo y cuando le dije, Silvia, Qué que casualidad, yo ¿no? quiero ir a estudiar esto y me dijo, pues, ¿cuándo y dónde? Vamos. Y fuimos juntos, vamos, que sí, que fuimos en el avión, vamos allí, compartimos la semana de estudio y volvemos cada uno a su vida. qué interesante. Sí. ¿Quién es Tony? ¿Quién es Tony? Sí. Tony es, pues, la persona, el espíritu que habita este cuerpo. No sabría definirlo, pues un hombre buscador, al fin y al cabo. ¿Sí? Sí. Ujú. Un hombre buscador con cierta conciencia, muy dormida durante muchos años y a raíz de algunas experiencias más traumáticas que otras, pues inicié un proceso de búsqueda que me ha llevado al hombre que soy ahora mismo y que sigo buscando y sigo creciendo. Vale. Tony, marido, padre, hijo, Espíritu Santo, no. Persona. Espíritu Santo. No, Me gusta. y bueno, intento compartir conciencia. Yo, a lo largo de mi proceso, pues también he hecho círculos de hombres. Claro, uno de los temas por qué yo quería que vinieras también y que hoy no hablaremos del tema, pero donde yo te dije que no será la última vez que vengas porque tenemos como varios temas que me parecen muy interesantes y uno es lo del tema de círculos de hombres que ahora por casualidad, no sé, bueno, qué casualidad, claro, justo ahora que yo vuelvo a estar como más abierto a ese tema, han aparecido en Mallorca varios círculos de hombres de repente.
cuando nosotros hablábamos que por casualidad de la vida o lo que fuera, la energía masculina le costaba más entrar dentro de esa energía, y ahora de repente están como floreciendo círculos de hombres por todos lados en la isla, que me parece súper interesante. Y desde mi propuesta, donde quiero tirar un poco de este señor y quiero tirar de ti, es volver a crear círculos de hombres en Palma Centro. Los círculos ya estaban, lo que pasa es que vos no los veías. Sí, sí. Los círculos están hace tiempo. Claro, yo no los conocía. Cuando los conocí, se me abrió un mundo y he sido consciente de que hay más por ahí. Sí, pero en Palma no, yo buscaba, y cuando busqué solo te encontré a ti y otro, tú lo dejaste, y en ese momento no había, ¿eh? O sea, hubo un momento lo he dejado que hace un año, no sé si un año Sí. y medio o 2 años, pero bueno, yo desde 2019 estaba con los círculos. Ya. O sea que... Y ahora ha habido 2 personas que han iniciado, además, justamente nuevos círculos de hombres. O sea, además hay uno que es compañero mío de trabajo, que lo ha abierto hace poco. Yo creo que esto es la energía, ¿no? Es la resonancia. Es una necesidad que hay del hombre en este caso. Yo creo que sí. O sea, que todos los hombres de este mundo mundial que escuchéis esto, por favor, entrad un poco más en vuestra energía masculina y femenina y lo que tengáis ahí dentro, y daros el permiso de abriros al mundo virtual. Virtual. No, pero creo que tenemos que empezar a romper estigmas y etiquetas que tenemos los hombres, y tenemos que empezar, que ya se hace, pero tenemos que hacer un trabajo muy consciente, y aquí sí que quiero poner la conciencia en que los hombres necesitamos abrir otras energías que ya teníamos, que tenemos, que están ahí existentes, pero que no sabemos cómo utilizarlas y que no sabemos cómo aplicarlas. Y que esto como hombres nos hace mucho más hombres de lo que pensamos que somos ahora. Voy a dejarlo así. Pongo el lazo y lo cierro. ¿Seguí? Ah, no, ya está. Yo estoy muy feliz. Estoy muy agradecido, Tony, que hayas venido. ¿Vale? Me parece un tema súper interesante. Yo haré el trabajo de desglosarlo esto de alguna manera. Quiero que vuelvas a este podcast. Quiero que venga tu compañera también. Nos gustaría, yo creo que sí, ¿no? Nos gustaría mucho. Y me gustaría concentrar como esta terapia, a lo mejor como desglosarla en una cosa en concreto y decir, venga, vamos a hablar de este tema en concreto de la terapia. O inclusive, si querés, poder hacerla en directo. ¿En directo? O Presión mayor, ¿eh? ¿O lo ves complicado eso? En directo no, o sea, grabado, pero... Eso a lo mejor más adelante. Vamos a es indagar. muy delicado eso. Hay que plantear. Me lo veo delicado más es que nada delicado. porque no me quede bloqueado. Pues yo puedo hablar de la teoterapia, tengo conceptos, he recibido la formación, Sí. tengo cosas muy interiorizadas, pero esto es un mundo. No puedo hablar de todo ni en total profundidad ni siendo impecable en lo que diga, ¿no? Que no me equivoque en algo, porque antes se decía, por ejemplo, que he dicho los campos morfogenéticos, pues aquí tengo apuntado el nombre, es Rupert Sheldrake, que se llama. Bueno. Bioquímico, biólogo, pues lo que hablaba, ¿no? Que aquí tengo diferentes personajes que con nombre y apellidos, por ejemplo, es un ejemplo simple, ¿no? Y no quiero decir cosas que no sean. No, claro, a ver, no pasa nada. A Y veces con la teoterapia lo mismo, es nos que es algo equivocamos. profundo, es algo. Yo creo que a nivel básico creo que lo he explicado muy bien, aunque haya dejado algún fleco suelto, ¿no? Creo que a nivel de logística, información, práctica, creo que lo he explicado básicamente más o menos bien. No sé si vosotros Sí, desde yo fuera perfectamente. veis algo que No, puede faltar. No. Yo ya digo, o sea, mi trabajo va a ser desglosar algunos temas,
¿sabes? Escuchar el podcast, escuchar las propuestas. Que perdón que lo diga, después no lo va a hacer, pero... Bueno, si ya dices que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Claro, si tú ya lo dices, ya das por hecho que no lo voy a hacer. No vibres en esa frecuencia. No, vos no tenés que dejar que lo que yo esté vibrando te afecte a No, vos. mi intención es como desglosarlo, ¿Mm? ¿vale? Y decirte, Tony, vuelve, pero prepárate este tema solo, de la etioterapia. Porque Pero- creo que es un concepto muy guay y es un concepto muy amplio que embarca muchas cosas que se puede desglosar poco a poco y se puede hablar de una cosa en concreto. Para mí la formación o sea, es muy densa y es algo que recibo y como que mi cuerpo, mi mente tarda meses o años en ir gestionando. Se den cuenta que nosotros recibimos la formación en francés, con Ostras. un traductor in situ traduciendo, con todo lo que conlleva. Claro. Y a veces la información, o sea, yo todavía a día de hoy sigo repasando apuntes, volviendo a escuchar, tomando nota de lo que ya he recibido. Vale, ahora sé por qué no voy a ser nunca terapeuta de terapia. Ahora mismo es así, pero sí es verdad que los compañeros más antiguos, promociones anteriores a mí, yo formo parte de la escuela como monitor, ¿vale? O sea, ayudando en las prácticas a la gente que se está formando, pero tengo compañeros más antiguos que a día de hoy empiezan a coger la batuta y están ya dando la teoría en Santander, en castellano. O sea que, por un lado, es una ventaja a la hora de la comprensión de ciertos conceptos o de explicar de una forma más directa, ¿no? También es verdad que, bueno, pues que el profesor está ahí, pero no siempre está en todas las clases. También recibir la información de la fuente, por decirlo así, Claro. a veces es más nutritivo, ¿no? Pero bueno, que la información al fin y al cabo es Vale. información. Yo creo que podemos cerrar Espera aquí, un momento, no sé si te quedó algo más que decir. Yo creo que no. No. Yo para No. mí ¿Hace cuántos es sanar años con la que- conciencia. que La estás terapia es sanar haciendo? con la conciencia. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que lo haces? Pues a ver, porque ahora no recuerdo si hice la formación, acabé en el 2022 Ostras, o, pues es un montón. o en el 2023. Es que ahora no me acuerdo si fue 21 y 22 que estudié o 22 y 23. Pero bueno, básicamente desde el primer módulo de formación ya puedes empezar a hacer pequeñas prácticas, ¿no? A coger el pulso y a empezar desde el primer diálogo. Es verdad que hasta que no acabas la formación no hay una visión más global, más Ya. comprensiva. No, claro. Y la práctica también te va dando... Claro, pero tenés varios años ya de práctica, de varios años de Sí, dar no, consulta. sí, es verdad que no me dedico a tiempo completo, aunque tenga la consulta, no me dedico a tiempo completo porque en la vida no me lo ha dispuesto así, ¿no? Que para No, eso trabajo en el hospital y gano mi manutención de otra manera, pero como yo estoy abierto, cada vez que surgen, pues hago Claro. consultas, en casa, a veces hago en casa familiares, si no voy a la consulta a hacer a gente que viene pidiendo... No, además Yo es algo quiero. muy nuevo, ¿no? Es algo nuevo Es aquí. algo nuevo que es verdad que yo, por mi parte, no lo había, hasta que este señor me lo dijo, no lo había escuchado en mi vida. Y a lo mejor este podcast puede ayudar a que se conozca un poco más, ¿no? Y que se trascienda un pelín. Entonces, a lo mejor ahora... Al menos a nuestros 34 seguidores que tenemos en Instagram va a llegar, no te Los preocupes. primeros etioterapeutas a España llegarían hace unos 20 años, Pues- creo, ¿eh? Y fueron a formarse a Francia directamente. Mira. Creo, ¿eh? Te lo digo así, redondeando números. A ver, es que hoy en día al final hay miles de terapias diferentes, que es verdad que cada una tiene sus procedimientos que son diferentes, ¿no? No se hace todo de la misma manera, pero al final el objetivo creo que es un poco el mismo, ¿no? Llegar a poder ayudar a la persona que está un poco desorientada, perdida y que no entiende muy bien lo que le está pasando. Sea etioterapia, sea, no sé, vidas pasadas, sea hipnosis, sea... Bueno, ya nos entendemos. Yo ¿no? Pero- creo en la etioterapia porque desde el momento en que la recibí vi que ahí había algo. Claro. Y he hecho un esfuerzo en tiempo económico Sí, sí, sí. y gestión familiar para ir, aprenderla y poder, ¿no? Buscando esa coherencia, ¿no? En decir, quiero ayudar a los demás, ¿no? No por vocación, sino por intuición, pues esto es una herramienta que a mí me ayuda. Yo soy una persona también, no sé, me gusta ser, no sé si diferente. Digo, bueno, esto no lo conoce nadie, digo, pues es algo
que me va a gustar, ¿no? Poder difundirlo. Ujú. Ahí estoy, pero claro, yo a todo el mundo se lo digo, o sea, no hay que cerrar puertas. O sea, si yo tengo una enfermedad, tengo un problema, yo cojo todas las puertas posibles. Si tengo que ir al médico, si tengo que ir al psicólogo, si tengo que ir al terapeuta, si tengo que ir a que me limpien con la rama de olivo o con el palo santo, pues también voy. Y si voy a ir a un etoterapeuta, también. Para mí esta terapia pues tiene una coherencia, una lógica, ¿vale? Que digamos que cierra el círculo que en muchos aspectos otras terapias no hacen. Pero bueno, forma parte del proceso de cada cual. Tener coherencia y resonar con lo que le llama y buscarlo, ¿no? Considero que no hay que cerrar la puerta a nada, pero siendo coherente, ¿no? Hay gente que solo escucha una parte y obvia todas las demás y eso también pues te cierra Estamos de oportunidades. Entonces, yo cuando viene un paciente no le digo no vayas al médico o no vayas a esto, no, todo lo contrario, es explóralo todo y ve qué te va resonando contigo, qué es lo que te ayuda, qué es lo que Dale para puedes, atrás, que no lo veo y qué es lo que siento puedes hablo hacer con- ¿no? Para mejorar tu salud y siendo coherente con todo esto. Entonces No, ahí tal cual. no abro puertas, no cierro. Lo que pasa que, bueno, pues yo, por ejemplo, en un momento de mi vida tuve un proceso donde tuve que tomar antidepresivos y el médico me daba antidepresivos y dije, bueno, pues a lo mejor no me encuentro bien, no estoy en mi mejor momento. ¿Pero qué hago? ¿Tomo antidepresivos o sé que hay una planta natural que hace el mismo efecto y me puede ayudar de muletilla, como es el hipérico? Pues digo, bueno, pues tomo hipérico durante X meses y lo uso para salir de este cambio, o sea, de este proceso. Lo uso como muletilla. Subo un peldaño más y luego consigo no tomarlo y seguir buscando alternativas para buscar eso que me estaba llevando a ese estado de depresión, que a veces es como el estrés, ¿no? A veces forma parte del proceso natural de la persona. Sí, a ver, yo creo que todos pasamos por diferentes depresiones, mayor, menor medida, Exacto. y es verdad que tenemos que hacernos responsables de ir a sanarla de alguna manera o encontrar de por qué, ¿no? Porque al final, si no, como lo que vos decís, es todo una espiral o es todo cíclico, y si no hacemos nada por cambiarlo, vamos a seguir dando vueltas sobre lo mismo. Sí. Al final también es un poco, creo, vivir en el presente, vivir el día a día y ir viendo cómo te vas sintiendo y trabajando sobre eso. Porque al final el pasado también es verdad que nos ata mucho a lo que fue y todo lo que nos pasó, ¿no? Y el futuro, como no tenemos ni idea, pues hay que hacerlo hoy, El entiendo. futuro lo creamos, lo construimos hoy. Por eso. Donde quiero estar mañana, pues tengo que ver hacia dónde estoy caminando hoy. Eh. Entonces, ahí tenemos que construir, Y si mañana quieres estar bien, hoy tenés que ir a etioterapia, ¿no? por ejemplo. ¿Algo más, Moritz, o querés cerrar? No, sigan. Un, dos, No, a tres. ver, no tengo. La verdad es que me quedó todo muy claro. No tengo mucho más que hablar. O sea, no me surgen dudas, no me surgen preguntas. Creo que tendría que vivir ahora la experiencia, ir y después la siguiente charla, pues ya puedo decir, viví esto, ¿no? Y contarlo desde otro punto. Porque ahí sí creo que me tengo que mojar un poquito. ¿Algún concepto de los que he explicado así de forma rápida que no haya quedado claro? No, yo creo que se entiende. Yo por lo menos lo entendí todo. Moritz que habla alemán, no sé, pero Con un alemán podríamos hacer una sesión de terapia, porque no necesito hablar con él y él tampoco necesito que él hable conmigo. Vale, Hacemos ya la está, sesión ya en la está. camilla y se desarrolla. Y listo. Entonces, no hace falta que haya una comunicación fluida. Muy bien. Que a veces puede ser... ¿La gente se te queda dormida en la camisa o...? No, pero bueno, si se queda dormida, pues a lo mejor se está interrumpiendo ahí el proceso porque tiene que haber una presencia. ¿Sí? Claro. Vale, venga. Señores y señoritas, vamos a cerrar aquí este capítulo. Tony, gracias por venir. Luciano, gracias por venir. Hoy no lo he dicho al principio, pero estáis muy guapos todos. Sois unos hombres maravillosos. Gracias a vosotros por escucharnos, por estar con nosotros aquí. Tony Cañellas, si alguien está interesado en la etioterapia aquí en Palma de Mallorca, por favor, escribirnos, poneros en contacto, os pasamos los contactos, lo que necesitéis.
Creo firmemente que esto va a resonar en algunas personas y creo firmemente que esto va a llegar hacia algún lado y que no va a ser la última vez que vas a estar con nosotros aquí, que le vamos a dar más vueltas y nada, gracias al universo, al cosmos y todo lo que existe alrededor de nosotros y gracias a nosotros por crear ese espacio y nada, pues hasta la próxima. Adeu.